Diego, y contigo, ¿verdad? En tu persona, a todos los demás docentes y personal de carácter administrativo y directivo de la Universidad Miguel de Cervantes y del centro que tú coordinas, por darnos la oportunidad para conversar sobre un instrumento. Yo voy a hablar de dos, no solo del convenio, sino también de la recomendación que lo complementa, que son tan relevantes a tal punto que han sido reconocidos como el convenio y la recomendación del centenario de la OIT, y que si bien en el momento que se adoptó no imaginábamos que íbamos a estar en la situación que estamos, ¿no? Producto de la pandemia del COVID-19, estaba previsto, pero sí adquirió, ¿verdad? Tenía esa importancia en ese momento, pero ahora adquiere todavía una importancia mayor por los efectos de la COVID en el mundo del trabajo. No solamente los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho, las personas, a un trabajo decente, y este trabajo decente implica que tiene que ser un trabajo con derechos, ¿verdad? Con protección social, con diálogo social, pero libre de violencia y acoso también. Bueno, luego de los agradecimientos, le estuve preguntando a, a Diego sobre si ustedes habían estado anteriormente en, en este tipo de charla o de exposición. Entonces, por eso quería, antes que nada, pasar un par de slides, si me lo permiten, acerca de la OIT y acerca de lo que es un convenio y una recomendación para tener un contexto mejor de estos dos instrumentos y el papel que juegan en el marco de las relaciones laborales y, por supuesto, de las normas legales, tanto en el marco internacional como a nivel nacional. Mencionar, ¿verdad?, que como muchos de ustedes conocen, que la OIT es la Agencia de Naciones Unidas para el Mundo del Trabajo, es la agencia especializada en el tema del derecho del trabajo y de las relaciones laborales. Es la más antigua de las agencias de Naciones Unidas. El año pasado cumplimos 100 años. La OIT cumplió 100 años, pues fue fundada en el 1919 a propósito de la firma del Tratado de Paz de Versalles. En la actualidad cuenta con 187 miembros. Su razón de ser, su objetivo es establecer normas internacionales del trabajo, promueve los derechos laborales, también favorece la creación de empleos decentes y la mejora de la protección social y, por supuesto, el fortalecimiento del diálogo en las cuestiones relacionadas del trabajo. La conformación misma y funcionamiento de la OIT es producto del diálogo social, porque en ella interactúan en igualdad de condiciones gobierno, empleadores y trabajadores. Acá un poco mostrarles lo que es el gobierno de la OIT, ¿verdad? Los órganos de dirección, la Conferencia Internacional de Trabajo que se reúne todos los años, menos durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora en el 2020, producto de la pandemia, no hubo conferencia este año. Está el Consejo de Administración, que es el órgano de gobierno de la OIT, que está conformado también tripartitamente. La conferencia, que es el órgano legislativo, también es tripartito. Y la oficina, que es el ámbito, ¿verdad?, a través de la cual la OIT le da el apoyo y el seguimiento a sus mandantes, y al que nosotros, en este caso, en mi caso, pertenecemos. Como ustedes saben, la OIT tiene por objetivo promover el trabajo decente, vinculado a 4 grandes objetivos estratégicos, que es crear empleo, pero un empleo que tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo, promover el diálogo social con la participación de las organizaciones de trabajadores, de empleadores y los gobiernos, extender la protección social para hacer frente a las contingencias naturales que se presentan a lo largo de la vida de las personas, y, por supuesto, que es uno de los temas que vamos a conversar hoy, garantizar los derechos de los trabajadores, lo cual la OIT lo hace a través de la adopción de normas internacionales del trabajo.
No voy a pararme aquí, luego le puedo compartir esta presentación para no perder mucho tiempo, ni tampoco en el tema de la estructura. Este material se lo vamos a compartir. Sí, en el área de trabajo, porque la OIT, además de las normas internacionales del trabajo, tiene estas 12 áreas fundamentales, que incluye, una tiene mucha vinculación, o podemos decir dos, con el tema que hoy nos ocupa. Por un lado, normas internacionales del trabajo, y por el otro, la discriminación y la inclusión, porque el convenio sobre violencia y acoso entra en el ámbito de salud y seguridad en el trabajo, pero está vinculado también a la no discriminación. Y tomar en cuenta este planteamiento, ¿no?, que ha hecho la OIT, en el sentido de que muchos principios que hoy se dan por sentado, en particular la igualdad de género y la no discriminación en el trabajo, se debatieron por primera vez a escala internacional en la OIT. Fíjense que en la Constitución de la OIT, que es del 1919, se aborda el tema de la no discriminación y el derecho que tienen trabajadores y trabajadoras a una vida digna. Esto implica entonces que ese derecho incluye la no violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Además de estar en su Constitución en el 1919, esto fue reforzado por la Declaración de Filadelfia del 1945, posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Acá un poco el vínculo que tiene la OIT. Recuerden que es parte de una agencia mucho más grande, que es Naciones Unidas, y que nosotros también estamos vinculados a lo relacionado con la Agenda 2030, que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. El tema de violencia y acoso se vincula a dos grandes objetivos, que es el objetivo 8 sobre trabajo decente, pero también el objetivo 5, que es sobre la igualdad de género. Yo quiero pasar esto rápido, como le digo, le voy a compartir esto, pero quería un poco mostrarle qué es lo que es la OIT, ¿verdad? Y qué papel desempeña, cuál es su lugar en el ámbito internacional. Para centrarnos ahora un poco en las normas internacionales del trabajo, porque eso es lo que vamos a ver. Dos normas internacionales del trabajo, las de más reciente adopción por la OIT, que son el Convenio 190 y la Recomendación 206 sobre violencia y acoso. En el ámbito de las normas, tomar en cuenta que la elaboración de normas internacionales del trabajo en la OIT constituye un proceso específico en el que colaboran en igualdad de partes gobiernos, trabajadores y empleadores de todo el mundo. Entonces, esta norma de la que vamos a hablar hoy fue adoptada no como sucede en otras agencias del sistema de Naciones Unidas, sino que son los gobiernos que se reúnen, participan las ONG, pero no tienen derecho a voto. En el caso de la OIT, la elaboración de las normas se hace en conjunto y se vota en conjunto por estos tres actores: gobierno, empleadores y trabajadores. Estos dos últimos representados a partir de sus respectivas organizaciones. En el caso de los trabajadores, las organizaciones sindicales. Como les decía, la OIT se diferencia de las demás agencias de Naciones Unidas porque adopta normas en el contexto tripartito y también fiscaliza su aplicación en el contexto tripartito. En estos tratados internacionales, que son los convenios, se determinan las medidas que deben adoptar los países que los ratifican, así como los principios que deben ser objeto a tal efecto. Los convenios, estos tratados, constituyen el principal medio de acción e influencia de la OIT con respecto al mundo del trabajo y contribuyen a establecer las condiciones necesarias para que los países, las empresas y los trabajadores compitan en pie de igualdad. Aquí un poco para diferenciar qué es lo que es un convenio, para luego entremos en el convenio 190. Fíjense que las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes. Recuerden que los mandantes son gobierno, empleadores y trabajadores. Los mandantes de la OIT, quienes establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Estas normas
Básicamente se componen de cuatro formatos. El primero, los convenios, que son tratados, un convenio es un tratado vinculante que establece principios básicos que deben aplicar los países que los ratifican. La recomendación, por su parte, difiere de un convenio porque son directrices, son las recomendaciones complementan al convenio algunas veces, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. Las recomendaciones también pueden ser autónomas, o sea, no siempre acompañan un convenio como la que vamos a ver hoy, la 206 que acompaña el convenio 190, sino que también hay recomendaciones que son autónomas, como dos recomendaciones muy importantes, recientes, de gran trascendencia y que ojalá, Diego, algún momento podamos conversar sobre ella. Una es la 204 sobre formalización de la economía informal, y la penúltima, que es la más relevante en este contexto de la pandemia, es la recomendación 205 sobre trabajo decente para la paz y la resiliencia, que la adoptó la OIT en el 2017, cuando ninguno pensábamos que íbamos a estar en este panorama provocado por la COVID-19. También hay tratados internacionales igualmente vinculados que pueden ser ratificados por los Estados miembros en el marco de las normas internacionales del trabajo, y también existen directrices que no son vinculantes. Muchas veces las directrices no vinculantes están relacionadas con un tema en específico, por ejemplo, directrices sobre el VIH, directrices sobre salud y seguridad en el trabajo, etc. Ahora, si un país decide ratificar un convenio, en general este entra en vigor un año después de la fecha de su ratificación. Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y en la práctica nacional, o sea, es de obligatorio cumplimiento. Y tienen que enviar a la oficina memorias regulares sobre la aplicación del convenio a intervalos regulares. Que es importante destacar también en este sentido, que en muchos países, sobre todo ahora a propósito que Chile entra en un proceso para decidir si reforma o no la Constitución, ¿verdad? El plebiscito, que es ahora el 25 de octubre, que muchos países, y Chile es uno de ellos, tienen a los convenios internacionales ratificados que están por encima de las leyes nacionales. Otros países lo tienen con rango, que entran en rango constitucional. Esto significa que el convenio tiene la misma fuerza jurídica, el mismo efecto de cumplimiento respecto de un principio establecido en la Constitución del país de que se trate. También los convenios pueden iniciarse procedimientos de reclamación y de queja contra los países por violación de los convenios que han ratificado. Y eso es parte de la riqueza del esquema normativo. Perdona, que apague. Sí. Alguien tiene abierto su micrófono. Por favor, que lo apague. ¿Ya? Bueno, ¿puedo continuar? Sí, por supuesto. Ok. Entonces, eso parte de la importancia del sistema normativo de la OIT, es que no solamente la OIT adopta el convenio y promueve que el país lo ratifique, sino que una vez que el país lo ratifica, la OIT le da seguimiento a cómo se está aplicando el convenio. Y ese seguimiento también es tripartito. O sea, aquí intervienen también las organizaciones sindicales, las organizaciones de empleadores, por supuesto, y también los gobiernos, en diferentes mecanismos de control de aplicación de las normas internacionales del trabajo que la OIT tiene. Entonces eso también es parte de esa riqueza. No solamente el convenio se adopta de manera tripartita, sino que también se aplica con una fiscalización y vigilancia que es tripartita. Entonces muchos de ustedes, ¿verdad?, que son trabajadores y líderes sindicales, o se van a algunos se van a dedicar a la defensa de los derechos de los trabajadores. Es importante que conozcan este procedimiento que existe también en la OIT para darle seguimiento al convenio. Yo voy a parar aquí con el tema de la OIT y del convenio. Quería presentar esto para que pudiéramos entender mejor entonces
el convenio 190 y la recomendación 206. ¿Se puede ver en la pantalla, verdad? Sí, ningún problema. Perfecto. Entonces, muy bien. Gracias. Lo que pasa es que, sí, como todos estamos aprendiendo, ¿verdad? En este nuevo esquema de trabajo que nos ha llegado sin que lo hubiésemos, sin planificarlo, sino, como dicen en mi país, de golpe y porrazo. Bueno, para nosotros y en lo particular para mí, no solamente porque no es parte de mi trabajo y de nuestro mandato como miembro, como funcionarios de la oficina de la OIT, sino también de manera personal el compromiso que tenemos para promover las normas y de manera muy particular este convenio número 190. Porque tanto el convenio como la recomendación 206 sobre violencia y acoso constituyen un mandato global para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Quiero mostrarle aquí para que ustedes vean el tripartismo en acción, una de las fotos más emblemáticas del momento de la adopción del convenio 190 y de la recomendación 206. Ahí tenemos los voceros del grupo de los trabajadores, que fueron estas dos mujeres muy valientes que están ahí, Kathleen y Mary Walker del Sindicato de Canadá, una trabajadora migrante procedente de Barbados, pero que es de la Dirección Nacional de la CLC de Canadá. Y bueno, aquí están los representantes de los empleadores y también están los representantes de la oficina, incluyendo al director general de la OIT, al director de las Naciones Unidas y al presidente que condujo los debates para la adopción del convenio. Entonces, fíjense cómo una foto simboliza el tripartismo de la OIT en el contexto de la adopción de una norma. De la norma, en este caso, el convenio 190. ¿Qué innovaciones hay en los instrumentos? Como dice mi querido colega Humberto Villasmil, siempre a la hora de uno analizar un convenio, de conocerlo, hay que tomar en cuenta no solamente la disposición positiva del instrumento, me refiero a los capítulos, a los artículos, ¿verdad?, del convenio propiamente dicho, sino también a lo que es el preámbulo de la norma, porque el preámbulo nos muestra, nos interpreta también el contexto y va dando pautas de cuál es el espíritu del convenio y de los temas que aborda. Una de las riquezas más grandes de este convenio, el 190, es que tiene un preámbulo muy rico, muy amplio, donde se reconoce el derecho a la violencia como en el lugar de trabajo, el derecho a la no violencia, a tener un trabajo sin violencia y acoso como un derecho humano. Y esto es por primera vez que ese derecho llega a ese rango, a derecho humano universal, porque en la Convención de las Naciones Unidas contra la discriminación, se reconoce el derecho a la no violencia, pero de las mujeres. Y en el caso de la Convención Belén do Pará, que es la convención en el sistema de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos, en la Convención Belén do Pará sobre la no violencia hacia la mujer se reconoce el derecho, pero solo respecto de la mujer. En el caso del convenio 190 se reconoce el derecho a la no violencia y en un contexto mucho más amplio y lo eleva entonces a rango de derechos humanos. ¿Cuáles son, en sentido así más estricto, las innovaciones de este instrumento? Primero, que el convenio y la recomendación son las primeras normas internacionales sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Que el convenio es una norma innovadora y prospectiva que toma en cuenta primero la naturaleza evolutiva del trabajo. Esto es, ¿verdad?, cómo va evolucionando
el trabajo y la necesidad de adecuar las normas al respecto. Y por supuesto los elementos subyacentes de la violencia y el acoso, porque detrás de la violencia y el acoso hay una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta, y por eso el convenio lo toma y lo analiza y lo traslada a un marco normativo. Y por supuesto que las normas, el convenio 190 y la recomendación 206, marcan el inicio del siguiente centenario de la OIT, como les había comentado anteriormente. ¿Por qué son necesarios los instrumentos? Bueno, todos sabemos que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y de trato, y como decía Diego en su introducción, son inaceptables, pero también son incompatibles con el trabajo decente, que ya veíamos más adelante cuáles son los elementos constitutivos del trabajo decente. También porque la violencia y el acoso pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, porque afectan a la salud de las personas y a su dignidad, y también a su entorno familiar y social. Fíjense que estas normas están concebidas por la OIT en el marco de las normas sobre salud y seguridad en el trabajo, aunque también están muy vinculadas a la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato. ¿Y por qué la OIT las coloca en el ámbito de salud y seguridad en el trabajo? Por el impacto que tiene la violencia y el acoso en la salud de las personas. Y sobre todo por lo que vamos a ver más adelante, porque la norma también tiene una gran orientación hacia la prevención. También este instrumento es necesario porque puede impedir que las personas, y en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Todas y todos podemos ser víctimas de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Ahora, lo que está demostrado es que las mujeres y las niñas y ciertos grupos reconocidos como más vulnerables son, por diversas razones, quienes más están afectados por la violencia. Y es un elemento que el convenio toma en cuenta, aunque hombres y mujeres por igual, y también independientemente de la orientación sexual de las personas, estén protegidos por el convenio. También es importante, es necesario este instrumento porque la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente las relaciones en el lugar de trabajo, la reputación de las empresas y, por supuesto, la productividad. Una persona sometida a un ambiente de acoso y de violencia no logra desarrollar a su máximo sus máximos niveles de productividad. Y entonces esto también impacta, por supuesto, en la productividad general de la empresa. El convenio tiene principios fundamentales que son respetar y promover y asegurar el disfrute de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso. Fíjense cómo ha sido llevado al rango de derechos humanos este derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Muy importante porque adopta un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, por lo que decíamos anteriormente, que aunque hombres y mujeres y las personas de la diversa orientación sexual pueden estar sometidos o pueden ser víctimas de violencia y acoso, los estudios demuestran quiénes son que mayormente sufren de estas violaciones a sus derechos humanos. También entre los principios fundamentales está que reconocer las funciones y atribuciones diferentes y complementarias de gobierno, los empleadores y los trabajadores con la naturaleza y el alcance variable de sus responsabilidades. Fíjense que este convenio distribuye responsabilidades entre los tres actores del mundo del trabajo. Los gobiernos, ¿verdad?, como responsables de fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales, los empleadores también de garantizar, de no incurrir en violación y garantizar estos derechos, porque en el caso de la violencia
Esta puede provenir, y lo vamos a ver más adelante, no solamente del empleador, también puede provenir de un compañero de trabajo. Y también los trabajadores y sus organizaciones sindicales asumen también responsabilidades en el marco de este convenio, tanto en la promoción, en la prevención, como en el acompañamiento de las personas víctimas de violencia y acoso. Dentro de estos principios fundamentales también el convenio plantea que se debe respetar, promover y llevar a cabo a efecto los principios fundamentales en el trabajo y por supuesto fomentar el trabajo decente, que es el objetivo de la OIT, y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, incluyendo a las trabajadoras, así como a los grupos vulnerables y en situación de vulnerabilidad que están afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso. Mujeres, niñas, trabajadores y niños y adolescentes, trabajadores migrantes, poblaciones indígenas, población afrodescendiente, trabajadores que laboran en lugares apartados, que laboran en horarios nocturnos, que laboran en centros de ocio y de diversión donde hay distribución de bebidas alcohólicas, que rinden sus labores a un público, a un tercero, etc. Quiero decirles que aquí hubo una gran discusión en el marco de la aplicación de este convenio, porque las organizaciones de mujeres y feministas y las organizaciones sindicales y algunas de empleadores estaban de acuerdo en que el convenio definiera, hiciera una lista de estos grupos vulnerables, pero debido, como ustedes saben que un convenio es una norma internacional, tiene que tener flexibilidad para que cualquier país la adopte independientemente de su cultura. Y hubo una objeción muy fuerte de parte de varios países, sobre todo de Asia, África, hasta Rusia, porque no estaban de acuerdo con la descripción de una lista, sobre todo si en la misma se incorporaba a las personas de orientación sexual diferente, toda la población LGBTIQ+, como se le denomina ahora. Entonces, el convenio adopta un enfoque inclusivo e integrado porque tiene en cuenta proteger a aquellos en todos los sectores, en la economía formal o en la economía informal y en áreas urbanas y rurales. Trata la violencia y el acoso en la legislación relativa al trabajo y el empleo, en la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación y en el derecho penal. Fíjense qué alcance tan importante tiene esta norma de la OIT, que se vincula con esos diferentes espacios jurídicos donde se conocen los derechos laborales. También en el enfoque integrado inclusivo se incluye tratar la discriminación y el abuso de relaciones de poder y las normas de género que fomentan la violencia y el acoso. Este es un elemento muy importante y clave de este convenio y también de las nuevas normas, quizás la primera, que aborda esta perspectiva de ver el tema de la discriminación en el marco del abuso de las relaciones de poder y las normas de género que fomentan la violencia y el acoso, aun cuando la OIT tiene un convenio que es el 111 sobre la no discriminación en el empleo y la ocupación, y ese convenio que prohíbe la discriminación a juicio de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, la discriminación, interpretando el convenio, ¿verdad? Uno de los mecanismos de control que puede interpretar los convenios para la Comisión de Expertos, la discriminación es un abuso de poder, pero no está planteado así, ni un enfoque, pudiéramos decir, tan explícito en el convenio 111. Entonces, el convenio 190 que aborda esta perspectiva. Todo ello dirigido a garantizar la accesibilidad de la información, las herramientas y también la formación de trabajadores, empleadores y también de los gobiernos, sobre todo de aquellos que realizan labores de inspección y fiscalización laboral.
Veamos el marco positivo del convenio. ¿De qué trata el convenio? Por un lado, el convenio hace una definición de violencia y acoso. Fíjense que las une en principio, aunque vamos a ver más adelante lo que plantea del derecho de los países a separar la definición, y establece que violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Fíjense que aquí hubo una discusión muy grande también en el marco para adoptar este convenio, porque algunos querían que la definición estableciera que se manifestara, que ese conjunto de comportamientos se manifestara de manera repetida y no que si se presentaba solo una vez. Sin embargo, el convenio al final en su definición acoge ambas formas de manifestarse, sea una sola vez o de manera repetida. También el convenio define la violencia y el acoso por razón de género, planteando que es una violación que va dirigida contra las personas por razón de su sexo o su género, o que afecten de manera desproporcionada a personas de un sexo o un género determinado, e incluye el acoso sexual. En este orden se destaca que la violencia por razón de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, como ya hemos conversado, y también el convenio se plantea que es necesario abordar las causas subyacentes y los factores de riesgo, como habíamos conversado también anteriormente. Sobre esto último, quería decirle que el convenio establece que los países pueden adoptar esta definición en su legislación una vez lo ratifiquen el convenio. Recuerden que el país que ratifica un convenio se obliga a adecuar su legislación y su práctica al convenio. También es importante destacar que aunque el país no haya ratificado el convenio, la norma y la recomendación también pueden servir de referencia a la hora de legislar estableciendo una norma, porque por aplicación del principio de las reglas del juego en el marco de la OIT, todos los países reconocen, todos los gobiernos reconocen las normas de la OIT, aun cuando no la hayan ratificado, porque son normas que, como les decía al principio, han sido adoptadas en el marco de la democracia por la mayoría de votos, pero también de votos, ¿verdad?, de los delegados a la Conferencia Internacional del Trabajo, pero también por el voto de los tres sectores, en este caso, gobierno, empleadores y trabajadores. ¿A quiénes aplica el convenio? El convenio se aplica a todos los sectores, sectorialmente hablando. Su ámbito de aplicación es para todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en las zonas urbanas o en las zonas rurales. Ahora, respecto de los trabajadores y otras personas en el mundo del trabajo, el convenio aplica a trabajadores asalariados, según se ha definido en la legislación y la práctica, a personas que trabajan cualquiera que sea su situación contractual. Esto es especialmente importante, sobre todo en los momentos actuales, donde hay una serie de actividades laborales en la cual la relación de trabajo es muy difusa y no se ve con mucha claridad, a las personas en formación, incluidos los pasantes y aprendices, a los trabajadores despedidos, a los trabajadores voluntarios, a las personas en busca de empleo y postulantes a un empleo, a individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Fíjense qué interesante, porque muchos convenios de la OIT aplican durante la vigencia de la relación de trabajo. Este convenio no, este convenio aplica incluso antes de que exista el contrato de trabajo, por
por razones, ¿no?, que están demostradas también en estudios, que muchas veces el acoso y la violencia puede darse desde la formación profesional o al momento de una persona postularse a un puesto donde le pongan como condición o donde le dejen ver como condición que tiene que acceder a ciertas situaciones que pudieran ser consideradas como acoso. Entonces, por eso el convenio protege antes, durante y después de la relación, de la terminación del contrato de trabajo, y también no solamente protege a los trabajadores, sino también a los individuos que ejercen la autoridad y las funciones o la responsabilidad de un empleador en la empresa, porque también se pueden dar casos en los cuales la víctima de violencia puede ser alguien con funciones de responsabilidad, y se ha dado, sobre todo cuando son mujeres que están en posiciones de mando no tradicionales en un espacio mayoritariamente masculino, o cuando también esa persona en funciones de responsabilidad tenga una orientación sexual diferente. También se dan esos casos. También se dan contra hombres heterosexuales, ¿verdad? Y de la raza mayoritaria o en poder en la sociedad de que se trate. Pero por lo general se da más en estas personas que por razones históricas y culturales son más vulnerables ante estas situaciones. El convenio requiere que a los miembros, cuando hablamos de los miembros, nos estamos refiriendo a los países miembros de la OIT. Entonces, el convenio requiere a estos países tomar en cuenta, cuando proceda, que la violencia y el acoso que impliquen a terceros debe adoptar un enfoque inclusive integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género, que es otra de las grandes innovaciones de esta nueva norma internacional del trabajo, en la medida que no solamente protege a los trabajadores, ¿verdad?, en el ámbito del trabajo, no en el lugar de trabajo, sino en el mundo del trabajo, sino que también lo protege frente a la acción de terceras personas. Esto muy vinculado, por ejemplo, en el sector público, enfermeras, maestras, maestros, doctoras, doctores, que muchas veces pueden ser víctimas de violencia por terceras personas, debido a la impotencia que a veces tiene la persona respecto de un servicio que no se le da, según su punto de vista, con toda la eficacia correspondiente. Y entonces se descargan, los actos de violencia van dirigidos contra los trabajadores y las trabajadoras. También ocurre en otras áreas del sector servicio. Yo conversaba hoy con una dirigente de los call centers y me explicaba la cantidad de acoso virtual, ¿verdad? Y por teléfono y por las comunicaciones de que son víctimas estos trabajadores y trabajadoras, también por parte de terceros, de que requieren, ¿no?, que exigen ciertos servicios, y cuando no quedan conformes, pues entonces descargan su ira y su impotencia contra el trabajador o contra la trabajadora. ¿Cómo aborda entonces el convenio para dar esa protección a todos estos, en todos estos sectores, en todos estos ámbitos? Bajo tres grandes componentes. Primero, prevención y protección. Y esto es realmente importante junto con la orientación y formación, debido a que una norma como esta trata de un cambio de cultura. Asimismo, como hace 30 años comenzamos a hablar sobre, o estábamos inmersos en la discusión de las normas sobre violencia y acoso hacia la mujer y la violencia intrafamiliar, que requirió un cambio cultural, ¿no? Hacer una transformación, aunque todavía se está luchando por eso, lamentablemente. Entonces, este convenio también tiene esa misma particularidad. Por ello, en el abordaje hace especial énfasis en la prevención y la protección, y en la orientación y la información. Y por supuesto también en el control de la aplicación y vías de recurso y reparación.
En prevención y protección, ¿qué plantea el convenio? Bueno, le requiere a los países que deben adoptar medidas para definir y prohibir la violencia y el acoso. Como les decía, la definición que el convenio hace, que fíjense que junta violencia y acoso, y luego violencia y acoso por razones de género. Entonces, el país puede separar las definiciones o dejarla como está concebida en el convenio. Entonces, debe definir y prohibir la violencia y el acoso, debe prevenir la violencia y el acoso, medidas de prevención, y debe proteger a las personas en sectores y ocupaciones y modalidades de trabajo más expuestos a la violencia y el acoso. En este caso, eso es lo que establece el convenio. La recomendación que complementa el convenio es la recomendación 206 con el mismo título sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La recomendación prevé que sectores, ocupaciones y modalidades de trabajo más expuestos son aquellos como el trabajo nocturno, el trabajo que se realiza de forma aislada, el trabajo en el sector de la salud, la hotelería, los servicios sociales, los servicios de emergencia, el trabajo doméstico, el transporte, la educación y el ocio. Hubo un gran debate y después una sensación de impotencia, pudiéramos decir, pero hay que esperar ahora que los mecanismos de control interpreten, ¿verdad? Todo el alcance del convenio, porque aunque ahí lo establece de manera taxativa, hay otras disposiciones donde habla de los grupos vulnerables y no establece solamente las ocupaciones, y pudiese ser entonces que más adelante se haga una interpretación que puede incluir otras actividades, porque por ejemplo, un sector que dijo que no se veía representado en el convenio eran los periodistas, que por las actividades que realizan, por su tipo de trabajo, muchas veces pueden estar sometidos a situaciones de violencia y acoso. ¿Cómo sigue abordando el convenio? ¿Cómo debe aplicar? Bueno, también el convenio requiere a los empleadores, recuerden que este es un convenio que pone responsabilidad en las tres partes. Por supuesto que la mayor parte de responsabilidad es en el gobierno, como representante del Estado, que es el garante, ¿verdad? Es el garante de los derechos humanos, dentro de ellos los derechos humanos laborales y los derechos en sentido general. Entonces, pero también hay responsabilidad de los empleadores. Que si lo pudiéramos en una pirámide por orden de responsabilidad y de obligaciones, después de los gobiernos, entonces entran los empleadores. Porque el Estado tiene que requerirle a los empleadores medidas en lo razonable y factible que tengan en cuenta la violencia y el acoso en la gestión de seguridad y salud en el trabajo y en la evaluación de los riesgos. Fíjense que hay un convenio de la OIT, que es el 155, que habla de que los países tienen que tener programas de prevención de riesgos en los lugares de trabajo y una gestión eficiente de la seguridad y salud en el trabajo y la evaluación de los riesgos. Entonces, recuerden que este convenio, además del empleo, de la no discriminación y por supuesto en el ámbito penal, también es un convenio concebido en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo. También la recomendación prevé que la evaluación de riesgo debería prestar especial atención a las condiciones y modalidades de trabajo y la organización del trabajo, la implicación de terceros, si hay, y la discriminación y el abuso de relaciones de poder y las normas de género culturales y sociales que, como ya hemos venido conversando, son fundamentales en este contexto. Los empleadores también están obligados a proporcionar información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de violencia y acoso, de las medidas de prevención y protección y los derechos, y también sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores y otras personas concernidas. También es una obligación de los empleadores no solamente tomar las medidas de prevención, sino también tomar en el ámbito mismo de la empresa, la sanción correspondiente cuando se demuestre que una persona incurrió en actos de violencia y acoso, por el principio que ya veíamos más adelante de que están considerados
como inaceptables en el mundo del trabajo. El convenio también plantea, ¿verdad?, el control de la aplicación y vías de recurso y reparación. No solamente la prevención y la protección, sino también el control de la aplicación y las vías de recurso y la reparación, porque una víctima de violencia y acoso, como ya veíamos, el perjuicio está tanto en lo psicológico, en lo físico muchas veces, en lo social, pero también en lo económico. Entonces, por ello, el convenio requiere a los miembros que adopten medidas para garantizar el acceso a mecanismos y procedimientos de notificación y de solución de conflictos que sean seguros, equitativos y eficaces. A veces tú tienes una serie de procedimientos que no son eficaces, que tienen una serie de reglas y disposiciones que impiden realmente el ejercicio de derechos. Estos procedimientos de queja, de investigación deben estar en el lugar de trabajo, pero también debe haber mecanismos de solución de conflictos y juzgados en los juzgados y tribunales. O sea, no solamente en el ámbito de la empresa, sino que también a nivel de los juzgados y tribunales debe tener esos mecanismos, ¿verdad? Y procedimientos en caso de violencia deben tener protección contra las represalias, que si una persona denuncia o inicia un proceso por violencia y acoso no sea víctima de represalias, y también debe prestarse especial atención para la asistencia jurídica, social, médica y también administrativa. Muchas veces los derechos no se ejercen porque la víctima no cuenta con un apoyo y no tiene tampoco los recursos necesarios para pagar abogados y todo eso. Entonces, por eso, el convenio pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar esa asistencia, tanto jurídica, pero también social, médica, psicológica, ¿verdad? Y administrativa. Lo médico incluye tanto lo físico como lo psicológico. Y hasta lo psiquiátrico para casos, ¿verdad?, de situaciones extremas. También garantizar el acceso de vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces. Y en el marco de la recomendación, se prevé, la recomendación 206 que complementa este convenio, se prevé que las vías de recursos y reparación podrían comprender el derecho a dimitir y percibir una indemnización, la readmisión, el pago de los honorarios de asistencia de profesionales, ¿no? Y también las costas. Esta fue una gran discusión porque por lo general las personas lo que no quieren es perder su empleo. Pero cuando un ambiente insostenible, cuando la persona no entiende que no puede más estar en ese espacio, entonces se debe prever un recurso que comprenda el derecho a la dimisión, que esto es poner término al contrato de trabajo por una falta del empleador que no pudo corregir a tiempo, no pudo prevenir los hechos de violencia y acoso. También a percibir una indemnización por los daños que le hayan sido causados, a que sea readmitida si la persona ha sido despedida por caso de violencia o suspendida en el marco de una situación de violencia y acoso, y al pago también de honorario cuando la persona víctima de la violencia y el acoso se vea obligada a demandar. En el control también de aplicación de vías y recursos, el convenio pide a los miembros que adopten medidas para proporcionar el acceso a mecanismos de queja y solución de conflictos, asistencia, servicios y vías de recursos y reparación que tengan en cuenta las consideraciones de género. Porque recuerden que detrás de la violencia y el acoso muchas veces está una situación de relaciones de poder y también de la cuestión de género, sobre todo en casos de violencia y acoso por razones de género. La recomendación prevé que estos deberían comprender medidas tales como tribunales con personal especializado, una tramitación diligente, todos sabemos que justicia tardía, ¿verdad?, es negación de justicia, asistencia y asesoramiento jurídicos, la inversión de la carga de la prueba. Fíjense que esto es un elemento bastante importante, que es también
una de las características del derecho laboral en varios de nuestros países de América Latina, que es la inversión de la carga de la prueba. En este caso, la víctima de la violencia y el acoso no está obligado a demostrar los hechos, sino que la persona imputada es la que tiene que demostrar, o la empresa, en el caso de que no haya tomado las medidas de prevención y control a tiempo, es la que tiene que demostrar lo que hizo o lo que no hizo, y no la víctima. También la recomendación prevé apoyo para la reincorporación al mercado de trabajo y el establecimiento de atención telefónica disponible las 24 horas para esos casos de cuando la violencia sea de tal magnitud que sea necesario tomar medidas de manera urgente. Incluso, al igual que el convenio 155 sobre salud y seguridad en el trabajo, que establece que en caso de que una situación ponga en peligro la vida y la seguridad de los trabajadores, pueden abstraerse del lugar de trabajo, y esto no implica una falta al contrato de trabajo. También el convenio 190 establece que las medidas que adopten los gobiernos, los países, deben garantizar que todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una situación de trabajo en caso de peligro grave e inminente para su vida, su salud o su seguridad. Fíjense hasta dónde llega el convenio. Pero bueno, los abogados y abogadas sabemos que una norma que no tiene sanción, que una ley que no tiene sanción se puede convertir en poesía, ¿verdad? Por eso el convenio requiere a los miembros que adopten medidas para prever sanciones. En ese orden, también la recomendación prevé que los autores de violencia y acoso deberían rendir cuenta de sus actos y contar con servicios de asesoramiento para evitar la reincidencia y facilitar su reincorporación. Recuerde que estamos hablando de un tema de cambio de cultura y de una cuestión que está muy internamente a veces en la psicología de las personas. Por eso, además de las sanciones, el convenio, la recomendación plantea que los estados miembros, en las medidas que tomen, deben contar con servicios de asesoramiento para evitar la reincidencia y facilitar también que un victimario pueda reincorporarse una vez con los tratamientos adecuados a una actividad laboral, porque ellos también tienen familia y tienen el derecho a un trabajo. Después, de verdad, de estar debidamente curados, y no, cometo un error al decir curado, porque muchas veces interpretamos que la violencia y el acoso, que las personas que cometen actos de violencia y acoso son personas enfermas. No necesariamente, no siempre, en la mayoría de los casos no es así. Son personas que simplemente infringen una norma y violentan los derechos humanos de los y las demás, y sobre todo en el ámbito de relaciones de poder. El convenio también prevé proteger la privacidad y la confidencialidad y velar porque no se utilicen de manera indebida los datos de las personas. Cuando se habla de la privacidad y la confidencialidad, estamos hablando de la víctima. Si la víctima no quiere que su caso se dé a conocer públicamente y que muchos elementos salgan a la luz, porque déjenme decirles que entre las razones por las cuales muchas mujeres no ponen denuncia ni demanda por acoso, sobre todo acoso sexual, está vinculado a que la víctima se convierte en victimaria. Entonces comienza a cuestionar la moral de la persona que ha sido víctima de violencia o acoso. Entonces, por eso, si la persona no quiere que su caso se trate con la privacidad y la confidencialidad del lugar, el convenio entonces manda que se adopten medidas en ese sentido. No para proteger la identidad del victimario una vez demostrada, o con indicios ciertos. Si una persona es víctima de violencia, puede ir y acusar públicamente al victimario. No vaya a ser que ocurra como un caso de hace muchos años en mi país de natal, República Dominicana, donde cuando todavía no habían normas sobre el acoso sexual,
una dirigente sindical que denunció que había acoso sexual en esa empresa, la sacaron con esposas de la fábrica, y la niña, que era una jovencita de 16, 17 años, que estaba implicada en el caso, casi se quita la vida porque salió a relucir toda una serie de cosas y rumores y todo eso. Entonces, de ahí la importancia de cuidar la privacidad y la confidencialidad, si así lo quiere la víctima. También se deben tomar medidas para facultar a la Inspección del Trabajo y a otras autoridades para actuar en casos de violencia y acoso. Y esto es clave porque recuerde que estamos hablando de una norma en el mundo del trabajo. Y los inspectores del trabajo, la Inspección del Trabajo es la que fiscaliza que los derechos, ¿verdad?, se cumplan. Por ello, se deben adoptar medidas para facultar a la inspección, incluso para una capacitación y formación en cuestiones de género, para poder detectar y tratar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que está previsto en la recomendación que complementa el convenio. También estamos hablando de normas para cambiar una cultura, la cultura de la violencia, lamentablemente, que existe en nuestra sociedad. Y por ello el convenio, como yo le decía, en esos 3 grandes componentes de cómo abordar el tema, incluye también no solamente medidas de prevención de sanción y recursos, sino también de orientación y formación. Y en ese orden los países deben adoptar medidas para abordar la violencia y el acoso en las políticas nacionales pertinentes, incluso en los programas de estudio a nivel formal y de la formación profesional y a nivel superior, en las orientaciones, cursos y formación a empleadores, a trabajadores y también a las autoridades competentes. Y en este caso la recomendación plantea la orientación para empleadores y trabajadores que tengan en cuenta las cuestiones de género, proporcionar modelos de repertorio de recomendaciones prácticas y herramientas para evaluar el riesgo de violencia y acoso en el mundo del trabajo, en el ámbito del trabajo, y también para adoptar directrices y formación para jueces, inspectores del trabajo, agentes de la policía, fiscales y otros agentes públicos que intervienen, ¿verdad? O que tengan en cuenta las consideraciones de género, porque recuerden que el convenio también, como veíamos más adelante, debe tener sanción, prever sanciones, y las sanciones en el ámbito penal, y en este caso intervienen todos estos agentes del subsistema de justicia penal. El convenio, una de sus innovaciones más trascendentales, pudiéramos decir, es que hace un vínculo entre violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo. ¿Cómo impacta el hecho de que una persona esté siendo víctima de violencia doméstica cuando realiza su trabajo? Y en ese orden, entonces, el convenio pide a los miembros, exige, ¿verdad?, requiere a los Estados miembros que tienen que reconocer que la violencia doméstica tiene un impacto en el mundo del trabajo, y que en la medida que sea razonable y factible, también tomar medidas para mitigar su impacto. En el ámbito de la recomendación, este vínculo entre violencia doméstica y mundo del trabajo, la recomendación dispone que se deben establecer licencias para las víctimas. Una persona que esté siendo víctima de violencia doméstica debe contar con licencia en el mundo del trabajo para poder, ¿verdad?, alejarse de los espacios, porque como ustedes saben, sobre todo mujeres, muchas son víctimas de violencia doméstica, ¿verdad?, a la entrada y a la salida de su trabajo. También modalidades de trabajo flexible, protección temporal contra el despido, una persona que esté siendo víctima de violencia doméstica, y también incluir la violencia doméstica en la evaluación de riesgos, y también, por supuesto, para la sensibilización de los diferentes actores del mundo del trabajo. ¿Qué ha pasado con el convenio hasta ahora? Bueno, el convenio ha sido ratificado por 2 países. Lo ratificó primero Uruguay el 12 de junio de este año, y posteriormente lo ratificó Fiji el 25 de junio. La Constitución de la OIT establece que una vez 2 países han ratificado el convenio,
el convenio entra en vigor 12 meses después de la segunda ratificación. Esto significa que el convenio entra en vigor el 25 de junio del 2021. ¿Qué significa que entre en vigor? Que se activa una obligación de los Estados miembros de la OIT, que es la obligación de sumisión. Esto significa que el país, digamos, en junio del 2020, el 25 de junio del 2021, a partir de esa fecha, Chile, ¿verdad? País donde estamos, tiene la obligación de someter al poder competente, a las autoridades competentes, la ratificación del convenio y la adopción de legislación en base al convenio y en base a la recomendación. Y abrir los espacios de consulta con los interlocutores sociales, esto es los empleadores y los trabajadores, estos últimos a través de sus organizaciones sindicales. Entonces, el 25 de junio inicia la obligación de sumisión del convenio 190. Los estados que ratifiquen el convenio, una vez que lo ratifiquen, deben presentar una memoria periódicamente, cada cierto tiempo, que será revisado por la Comisión de Expertos sobre la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT. Disculpen, ahí yo puse comité, pero no es comité, es por la comisión. El comité es el Comité de Libertad Sindical, en este caso es la Comisión de Expertos sobre la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, que es la CEARC. Y bueno, hasta ahí.